Es este. El próximo miércoles no vamos a tener servicio de estudio bíblico y de oración como normalmente tenemos. El próximo miércoles vamos a tener un servicio especial, hermano, en el que vamos a estar hablando acerca de la traición de Judas y cómo esa traición de Judas, o más bien cómo esa traición de Judas nos enseña a nosotros y nos instruye en nuestro caminar con Cristo. Y al final del servicio, hermano, vamos a estar celebrando la Santa Cena, la mesa del Señor. Quiero animar a todos los miembros de la iglesia que se preparen para venir a la mesa del Señor. Y quiero hacer este anuncio. ¿Quiénes pueden venir a este servicio? Todo el mundo. Y les animamos a que invite a otras personas a venir para que puedan escuchar la palabra de Dios y puedan escuchar el Evangelio. La razón por la cual vamos a estar predicando acerca de Judas, la traición de Judas, es porque la traición de Judas jugó un papel fundamental, fue el medio que Dios usó para que Cristo fuera a la cruz del Calvario y diera su vida por nosotros. Amén, hermano. Quiero invitarles a que oren y se preparen para venir temprano a las 7 de la noche, hermano, nuestro servicio de estudio bíblico, servicio, hermano, de Santa Cena que vamos a tener con la iglesia. El domingo vamos a tener también un pequeño cambio, y es este. Quiero que lo anote, hermano, porque no quiero que se lo olvide. No vamos a tener escuela dominical. El domingo próximo no vamos a tener escuela dominical. Vamos a tener un desayuno de resurrección, o más bien un matutino de resurrección. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ver aquí de 8:30. Vamos a empezar el matutino a las 8:30 de la mañana hasta las 9:30 aproximadamente, quizá un poquito más temprano. Y cuando terminemos el matutino hasta las 10:30 aproximadamente, vamos a tener un tiempo para desayunar, compartir algo, hermano, en el comedor. Quiero animarle a que traiga cosas que fueran chocolate, donas, lo que usted quiera traer para que todos podamos compartir este tiempo. E inmediatamente vamos a tener el servicio de resurrección. Que también, hermano, quiero animarles invite a sus vecinos a venir a la iglesia, a escuchar el mensaje del Evangelio. Cada domingo la iglesia celebra la resurrección de Cristo. Cada domingo. Pero el domingo de resurrección es un día, hermano, que se dedica especialmente para hablar de ese evento, el cual es la garantía y fundamento de nuestra salvación. Nosotros sabemos que somos salvos y que hay perdón en Cristo, porque Cristo murió, fue enterrado y al tercer día resucitó victorioso de entre los muertos. Amén, hermanos. Prepárese en oración e invite a sus vecinos para que juntos podamos venir a escuchar la palabra del Señor. De lo que vamos a hacer el domingo en la tarde, hermano, vamos a ir dando más información en la medida que va avanzando la semana. Para el miércoles vamos a dar detalles de lo que vamos a hacer el domingo en la tarde. Amén, hermanos. Lo último, hermano, que quería anunciar es, por favor, no se olvide de tomar su boletín y llevarlo a casa, porque ahí tenemos las aplicaciones del mensaje de hoy. Tenemos también los motivos de oración, los anuncios. Quiero animarte, si tú no tienes tu boletín, antes de irte, ahí en la mesa que está afuera, hermano, tenemos boletín. No se vaya a casa sin llevarse uno. Quiero invitarles, hermanos, a orar para pedirle a Dios que hable nuestras vidas a través de su palabra. Oremos. Padre Celestial, una vez más, oh Dios, venimos delante de tu presencia, Señor, para alabar tu nombre, para darte gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de venir juntos como iglesia para alabarte, Señor, para darte gloria, honra y alabanza, y para poder escuchar tu palabra. Señor, en este momento yo quiero rogarte en el nombre de Jesucristo que tú, Señor, hables a nuestras vidas una vez más a través de tu palabra. Señor, todos los que estamos aquí en este día,
tenemos necesidades diferentes, problemas diferentes, pero hay algo que tenemos en común, y es que todos los que estamos aquí necesitamos escuchar tu voz a través de tu palabra. Aliméntanos de Cristo en este día, oh Dios. Y te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, ilumines nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender tu palabra. Señor, obra en nuestra voluntad para que podamos ponerla en práctica también. Y te pido, Señor, que a mí me ayudes a comunicar tu palabra con fidelidad y con claridad, Señor. Ayúdame, Señor, a hacerlo para la gloria de tu nombre. Amén. Y el bien de tu pueblo, Señor. Amén. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, háblanos y danos corazones sensibles a tu voz, Señor. Amado Dios, por medio de la predicación en esta mañana, salva a los que no te conocen, Dios mío, y santifica a tu pueblo. Queremos tomar este tiempo, Señor, para orar, Dios mío, por la Iglesia Bautista Lincoln de aquí de la ciudad, Señor. Oramos, Señor, que tú tengas misericordia de esa iglesia local, y mientras ellos buscan un pastor, yo quiero rogarte que tú los guíes, Señor, y que tú les des un hombre, Dios mío, que pueda pastorearlos conforme, Señor, a tu palabra. Yo te ruego, Señor, que mientras el predicador que está predicando de allí, Señor, expone tu palabra, yo te pido que tú, Señor, oh Dios, pongas tu palabra en su boca y que tú lo uses para la edificación de ese cuerpo local. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Señor, también queremos pedirte en este día por nuestros enfermos. Oramos, Señor, por nuestra hermana Juanita. Oramos que tú extiendas tu mano sobre ella, trayendo sanidad, Señor, sobre su vida, trayendo una pronta recuperación. Pero también te rogamos que tú la fortalezcas espiritualmente. Oramos, Señor, en esta hora por Yadira Góngora, Señor. Dios mío, tú conoces a esta jovencita. Dios mío, yo te pido en el nombre de Jesús que tú extiendas tu mano sobre ella, Señor, trayendo sanidad a su cuerpo conforme a tu voluntad. Pero no solamente te rogamos por la salud física, te rogamos, Señor, por su alma. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, por medio de tu palabra, Señor, tú, oh Dios, salves su alma y tú la traigas del dominio de Satanás al reino de tu amado Hijo. Tú la traigas, Señor, de muerte a vida, para la gloria de tu nombre y el bien de su alma. Señor, estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amados hermanos, la semana pasada, basados en estos versos que acabamos de leer, compartimos, hermanos, un mensaje con ustedes en el cual nosotros aprendimos acerca de la seguridad eterna que los cristianos podemos disfrutar aún en tiempos de apostasía. Aprendimos que en verdad la Biblia enseña que los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos llegarán hasta el fin. Porque Dios es, hermano, en verdad quien preserva nuestra salvación. Es posible, amados hermanos, que aún cuando hay cristianos, también aprendimos esto, que aunque por un tiempo, quizás por el engaño del pecado, por la dureza de su corazón, pueden alejarse del Señor, pero porque el Señor los ha salvado, ellos regresarán al pastor, al gran pastor de las ovejas, el cual es Cristo. Y esta, hermano, es una seguridad que nos sostiene, hermano, e impulsa nuestra obediencia todos los días de nuestras vidas hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Y por esa seguridad eterna que gozamos los cristianos, la iglesia debe siempre alabar el nombre del Señor, porque nuestra seguridad, como también aprendimos, hermano, la semana pasada, no descansa ni siquiera en nuestros esfuerzos como cristianos, sino que descansa en la perfección del carácter de Dios. ¿Cuántas cosas no hemos aprendido, hermano, en la carta a los hebreos acerca de nuestra salvación? Sin embargo, aunque es cierto que nosotros podemos disfrutar y tenemos seguridad de salvación, no es menos cierto, hermano, que los creyentes
Una de las áreas en las que nosotros los creyentes batallamos muchas veces es precisamente en el área de esta seguridad eterna. Nosotros los cristianos, muchos cristianos, hermanos, batallan en retener este sentido de seguridad que en Cristo nosotros podemos disfrutar. Y esto, hermano, porque muchas veces nuestra fe nos falla. En otras ocasiones nosotros batallamos, amados hermanos, con la seguridad de salvación. Porque, amados hermanos, somos engañados por nuestro propio pecado. Y es por eso que en este pasaje que nos ocupa en esta mañana, el autor, hermano, a los hebreos llama a la iglesia a retener esta seguridad de salvación. Ahora bien, ¿cómo podemos, hermanos? Ciertamente podemos tener seguridad, a lo cual decimos amén. Pero también es cierto, como decía, que batallamos por nuestra naturaleza pecaminosa, batallamos en retener ese sentido de seguridad. Ahora eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo los cristianos podemos retener hasta el fin nuestro sentido de seguridad eterna en Cristo? ¿Cómo los cristianos podemos fortalecer nuestra fe, hermano, y nuestra esperanza en el Señor? Y es a estas preguntas a las que quiero darle respuesta en esta mañana, basado, hermano, específicamente en los versos 11 al 15 de este pasaje de la carta a los Hebreos. Hoy quiero predicarles un mensaje titulado Alcanzando la plena seguridad de nuestra esperanza. Alcanzando la plena seguridad de nuestra esperanza. Y quiero que tú mires ahí conmigo, hermano, en el verso 11. Lee conmigo el verso 11. Let's read verse 11. Dice la palabra de Dios: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Amados hermanos, cuando nosotros leemos este versículo es imposible pasar por alto el amor, hermano, el corazón pastoral del autor de esta carta hacia estos hermanos. Él nos viene advirtiendo acerca de la inmadurez espiritual. Él nos viene advirtiendo acerca del peligro que muchos corrían de apostatar de la fe. Él los anima, hermanos, los exhorta dándoles las evidencias de la salvación, y termina esta exhortación diciéndole, pero deseamos, esta palabra deseamos implica un anhelo ardiente, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Ciertamente, hermano, es importante interpretar este versículo en el contexto de la carta y en el contexto de la Biblia. Lo que él está diciendo es: yo deseo con todo mi corazón, con toda mi alma, que cada uno de ustedes, no solamente los que han dado evidencia de verdadera salvación, sino aún los que están débiles espiritualmente, cada uno de ustedes muestre la misma solicitud. ¿A qué se está refiriendo el autor a los hebreos? Bueno, amados hermanos, él se está refiriendo a lo que él menciona en el verso 10. En el verso 10, mira conmigo este verso: porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Y es ahí donde viene el verso 11 que dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, que cada uno de vosotros sea intencionales en mantener, ¿verdad?, su amor por Dios, en mantener su amor por los hermanos, y que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud, amados hermanos, en la obediencia a la palabra de Dios. La razón por la cual el autor de los Hebreos, amados hermanos,
anhela esto para estos hermanos y para cada creyente en particular, es porque en la medida, yo quiero que usted escuche bien esto, en la medida en que los cristianos maduramos espiritualmente, en la medida en que nosotros mostramos más solicitud y mayor intencionalidad en obedecer la palabra de Dios, en amar a Dios y a nuestros hermanos, en esa misma medida somos fortalecidos en nuestro sentido de seguridad eterna. Y Él quería que cada uno de estos hermanos, a la luz de la verdad de que algunos estaban traicionando la fe, Él anhelaba que ellos mostraran solicitud para que pudieran tener una completa seguridad de su salvación. Y he aquí, mi amada iglesia, una verdad que no podemos pasar por alto. Una de las cosas que hemos estado repitiendo desde que hemos estado considerando el capítulo 5 y 6 de la carta de los Hebreos, es que verdaderamente la salvación es por gracia solamente. Nuestros esfuerzos, nuestros méritos, nuestra solicitud en amar a Dios, nuestra intencionalidad por obedecer la palabra, por amar a nuestros hermanos, no tienen méritos para salvación. Ellos no son la base de nuestra salvación, porque la salvación siempre ha sido, es y será por gracia solamente, por medio de la fe en Cristo solamente. Amén. Sin embargo, la Biblia nos confronta con esta verdad y al mismo tiempo nos confronta con el llamado a mantener, a esforzarnos por dar frutos en la salvación. Amén. Como decía un pastor, el pastor Sujel Michelén, predicando en este pasaje, decía: la gracia se opone al mérito, pero la gracia no se opone al esfuerzo. Hemos sido salvos por gracia, pero cada verdadero creyente debe mostrar solicitud en dar más evidencia de su salvación. Cada creyente debe mostrar solicitud en crecer más y más en Cristo, en madurar más y más espiritualmente. Y esto lo vemos no solamente en la carta a los Hebreos, lo vemos a través de toda la Biblia. Mira conmigo, hermano, este pasaje de la Escritura. Vamos a buscar 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 a 11. 2 Peter, chapter 1, verse 5 to 11. Amén. Mira cómo el apóstol Pedro nos enseña esta verdad. Dice la palabra del Señor, verso 5: por esta razón, obrando con toda diligencia. Mira, hermano, las palabras que usa Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Por esta razón, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Verso 8, verse 8: pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es como ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Verso 10: así que, hermanos, sed tanto más que diligentes para hacer firmes vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca
tropezaréis. Verso 11, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, aquí el apóstol Pedro haciendo la misma, hermano, exhortación a la iglesia. Sí, somos salvos por gracia, pero cada creyente debe obrar con toda ¿qué? Solicitud, con toda intencionalidad, para asegurar nuestro sentido de seguridad eterna. Ahora, ante esta verdad, nosotros nos preguntamos, ¿ok? Pastor, ya sé que como cristiano puedo tener seguridad de salvación. Ya sé que debemos ser diligentes en mi salvación, en dar fruto para alcanzar la plena seguridad de mi esperanza. La pregunta entonces es, ¿cómo yo puedo alcanzar esta seguridad? ¿Cómo luce esta solicitud de la que habla el autor de los Hebreos en el verso 9? Bueno, amados hermanos, esta solicitud que vemos en el verso 9, de la que habla en el verso 9, se muestra, se hace visible de la siguiente manera: para alcanzar la plena seguridad de nuestra esperanza. Es necesario, hermano, que cada uno de nosotros cuidemos diligentemente la salud de nuestra fe. Nosotros alcanzamos la plena seguridad de nuestra esperanza cuando diligentemente, con toda solicitud, cuidamos la salud de nuestra fe. Mira conmigo, vamos a volver a Hebreos capítulo 6. Let's go back to Hebrews chapter 6 y mira el verso 11, verso 11. Hebreos capítulo 6, verso 11. Amén. Vamos a leer el verso 11 y verso 12. Dice, amados hermanos, pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma ¿qué? Solicitud, la misma intencionalidad. Dice, hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis, ¿qué cosa? Perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Amados hermanos, una vez más, mira este pasaje, él le está diciendo, yo quiero que ustedes sean diligentes con un propósito, para que alcancen la plena seguridad de salvación, no siendo, ¿qué cosa? Perezosos. La palabra perezosos que usted lee ahí en el versículo 12, amados hermanos, es la misma palabra de la cual se traduce el ser tardos para oír. Usted recuerda, hermano, que una de las cosas que él le amonesta a la iglesia es que estos hermanos se habían hecho, ¿qué cosa? Tardos para oír la palabra de Dios. Ellos no estaban mostrando diligencia en oír la palabra de Dios, y por esa causa habían caído en inmadurez espiritual, a muchos habían apostatado. Cuando nosotros consideramos este versículo en su contexto, nosotros concluimos de la siguiente manera: si la pereza espiritual, el ser tardos para oír, te lleva a la inmadurez espiritual y eventualmente a la apostasía, entonces, amados hermanos, ser diligentes en escuchar la palabra de Dios no solamente lleva a la madurez espiritual, y lleva también a fortalecer nuestra seguridad de salvación. Amados hermanos, he aquí una verdad que tú y yo debemos guardar en nuestro corazón, y yo quiero enfatizarlo. Ciertamente, como decíamos hace un momento atrás, nuestra salvación
descansa única y exclusivamente en la perfección del carácter de Dios. Dios es inmutable, sus promesas no cambian, y Él ha prometido salvar a todo aquel que cree y se arrepiente de su pecado. Sin embargo, mi hermano, Dios nos llama en su palabra a cuidar de nuestra salvación, a dar frutos en la salvación, a ser diligentes en escuchar la palabra de Dios. En la medida en que nosotros crecemos en nuestra responsabilidad, en nuestra responsabilidad de escuchar la palabra de Dios con la intención de obedecerla, en esa medida nosotros vamos a ser fortalecidos en nuestra fe y nuestra seguridad de salvación. Nuestro sentido de seguridad de salvación se fortalecerá. Es por eso que también el apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, él le dice: sí, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Él le dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando Pablo le está diciendo a la iglesia, cuando le escribe a los filipenses: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, él no le está diciendo: ocúpense por ganar la salvación. No, ocúpense, sean diligentes en cuidar de la salud de vuestras almas, de cuidar de la salud de vuestra fe. Y la única manera de hacer eso, o la manera primaria en que nosotros podemos cuidar de la salud de nuestra fe y así ser fortalecidos en el Señor y no tropezar, es precisamente siendo diligentes en escuchar la palabra de Dios. Siendo diligentes en usar los medios que Dios ha utilizado, que Dios ha puesto a nuestra disposición, para nuestro crecimiento. Mira conmigo, hermano, algunos de estos medios. Vamos a ir ahí mismo a la carta a los Hebreos. Mira conmigo en el capítulo 2. Yo quiero enfatizar estos versos contigo. Hebreos capítulo 2. Amén. Mira lo que dice, hermano, en el versículo 1. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención ¿a qué? A lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando él dice que debemos prestar mucha más atención a lo que hemos oído, ¿a qué se está refiriendo? Debemos prestar atención a la predicación de la palabra de Dios. Debemos escucharla con la intención de obedecerla. Porque la predicación de la palabra de Dios es uno de los medios que Dios ha puesto a nuestra disposición para que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Cuando un cristiano es diligente en escuchar la palabra de Dios ser predicada, cuando un cristiano es diligente en venir al servicio con sus hermanos en el día del Señor y junto a sus hermanos cantar la palabra de Dios, cuando los hermanos son diligentes en venir junto con la iglesia a orar acorde a la palabra de Dios, a leer junto con la iglesia la palabra de Dios, cuando un cristiano es diligente en venir con la iglesia a escuchar la palabra de Dios ser predicada cada domingo, cada semana, inevitablemente este cristiano va a crecer en la fe, va a crecer en el conocimiento del Señor, va a madurar espiritualmente y su sentido de seguridad eterna va a ser fortalecida hasta el día del fin. Cuando un cristiano dedica tiempo, como le hemos dicho en varios servicios, cada vez que exhortamos a la iglesia a leer la palabra de Dios en su casa, a meditar la palabra de Dios, ese es un cristiano que inevitablemente va a crecer. Porque la lectura de la palabra de Dios es, amados hermanos, el abono, es la lluvia que le da vitalidad a nuestra alma.
Es la lluvia que le da vitalidad a nuestra fe. Cuando leemos la palabra de Dios y bebemos de Cristo, la fuente de nuestra salvación, recibimos bendición de Dios. Es por eso que el autor de los Hebreos constantemente exhorta: escuchen la palabra de Dios. Mira ahí mismo en el capítulo 3, mira el verso 7. Capítulo 3, verso 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Una vez más, ¿a qué está llamándonos el autor de los Hebreos? A escuchar con diligencia la palabra de Dios. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y como dijimos el día que estamos predicando de este pasaje, muchas veces pudiéramos pensar que endurecer el corazón es decir: oh, no me interesa lo que dice la Biblia, eso no es para mí. Quizás esa es una manera de endurecer nuestro corazón, pero la manera más sutil de endurecer nuestro corazón a la palabra de Dios, la manera más sutil de oír, hermano, la voz del Espíritu Santo a través de su palabra y endurecer nuestro corazón, es escuchar la palabra, decir amén, gloria a Dios a la palabra, y no hacer lo que hemos aprendido en la palabra. Eso es endurecer el corazón. Y el autor de los Hebreos nos llama: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y aplicando esta verdad a este mensaje específicamente, endurecer nuestro corazón, hermano, sería escuchar la advertencia, escuchar el llamado de Dios: sé diligente en cuidar la salud de tu fe y no hacer nada al respecto. Eso es endurecer el corazón. Mira conmigo, hermano, ahí también el capítulo 3 de los Hebreos. Mira ahora el versículo 12 y 13. Dice: tened, ¿qué cosa? Cuidado, hermanos. No sea que algunos de vosotros hay un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos, ¿quiénes? Los unos a los otros. ¿Cuándo? Cada día. Mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Oh, amado hermano, cuando nosotros somos diligentes en usar estos medios de crecimiento, la predicación de la palabra, el estudio congregacional de la palabra, la comunión con los hermanos, inevitablemente vamos a crecer. La pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana es: mi amada iglesia, ¿tú estás siendo diligente en el cuidado de tu fe? ¿En el cuidado de la salud de tu fe? Al escuchar estos mensajes que hemos estado predicando, ¿has tomado el tiempo para sentarte y autoexaminar tu fe? Y ver en las áreas en las que necesitas crecer. ¿Has venido diligentemente a Dios? Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame a crecer, ayúdame a ser diligente en el cuidado de mi salvación. Quiero que mires este otro pasaje conmigo de la Escritura, porque esta es una exhortación, hermano, que la vemos prácticamente en cada libro de la Biblia. Mira conmigo ahora 1 Timoteo, capítulo 4, verso 7. 1 Timothy, chapter 4, verse 7. Amén. Vamos a leer, hermano, hasta el verso 10. Amén. Dice la palabra de Dios, 1 Timothy chapter 4, verse 7 through 10. 1 Timoteo capítulo 4, versos 7 al 10. Dice la palabra de Dios:
pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Hermano, vamos a hacer una pausa aquí en este versículo para traducir este versículo a nuestro lenguaje actual. Lo que Pablo está diciendo: olvídate de las cosas que son irrelevantes. Olvídate, no ocupes tu tiempo en cuentos que no tienen ningún tipo de relevancia, en asuntos frívolos que no aportan a tu seguridad. Y él le dice: más bien, disciplínate, ejercítate, sé diligente en la piedad. O sea, lo que está diciéndole es: sé diligente en ejercitarte para la piedad, para vivir una vida que agrade a Dios. Y mira lo que dice, hermano, el verso 8: porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Amados hermanos, el versículo 8 nos está diciendo que no hagamos ejercicios. Los ejercicios son buenos, pero dice Pablo, él está aquí poniendo haciendo una comparación. Dice: el ejercicio físico aprovecha poco. ¿Por qué el ejercicio físico aprovecha poco? Porque todo el beneficio que podemos recibir del ejercicio es como temporal. Pero él dice: pero la piedad, vivir una vida que refleje el carácter de Dios, vivir una vida que muestre, que refleje evidencias de salvación, dice el texto, hermano, aprovecha para todo, pues tiene promesas para la vida presente y también para la futura. Y el verso 9 dice: palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Y mira el verso 10: porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza, aleluya, en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Amén. Amados hermanos, porque hemos creído. Y este texto, hermano, resume muy bien lo que hemos estado diciendo en esta mañana. Nosotros nos esforzamos. Debemos ser diligentes en el cuidado de nuestra fe. Debemos ser diligentes en el cuidado de nuestra salvación. Debemos esforzarnos por dar fruto de la salvación. No para alcanzar la salvación, sino porque ya hemos sido salvos. Dice, amados hermanos, que por esto mismo trabajamos y nos esforzamos. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. Amada iglesia, una vez más, ¿estás siendo tú, estoy siendo yo, diligentes en el cuidado de nuestra fe? ¿Te estás ejercitando para la piedad? Oh, mi hermano, mi hermana, porque la palabra de Dios lo enseña, yo puedo asegurarte en esta mañana que si tú y yo, por la gracia de Cristo en nuestras vidas, somos diligentes en cuidar nuestra salvación, tú y yo nunca tropezaremos en nuestra seguridad de salvación. Pero es necesario que por la gracia de Dios en nosotros y por medio de Jesucristo, tú y yo trabajemos y nos esforcemos y mostremos la misma solicitud en obedecer la palabra y en amar a nuestros hermanos. Amén. En segundo lugar, nosotros, hermanos, alcanzamos la plena seguridad de nuestra salvación o de nuestra esperanza siendo diligentes en nuestro discipulado cristiano. Siendo diligentes en nuestro discipulado cristiano.
Mira conmigo, hermano, por un momento. Vamos a regresar a Hebreos capítulo 6. Let's go back to Hebrews chapter 6. Amén. Dice la palabra del Señor, hermano, de esta manera. Mira conmigo el verso 12 nuevamente. Vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 15. Let's read Hebrews chapter 6, verse 12 through 15. Y la Biblia dice de esta manera: pero a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Amados hermanos, el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a estos hermanos: yo quiero que ustedes muestren diligencia, que ustedes no sean perezosos, sino que sean, ¿qué cosa? Imitadores. Dice, hermano, el verso 12, de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Amados hermanos, el verso 12 contiene dos imperativos: un imperativo negativo y un imperativo positivo. El imperativo negativo ya lo vimos: no sean, ¿qué cosa? Perezosos. No sean perezosos. Ese es el imperativo negativo del verso 12. Y el imperativo positivo es este: sean imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos, hermanos, la palabra imitadores que encontramos en este versículo, en el verso 12, es una palabra que en el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento, hermano, es un sinónimo. Esta palabra es un sinónimo de la palabra que se usa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para hablar del discipulado. Ser cristiano es ser un imitador ¿de quién? De Cristo. Amén. Ser cristiano es ser imitador de Cristo. Es vivir una vida en Cristo y con la ayuda de Él reflejando en el mundo su carácter, porque imitamos a Cristo. Eso es lo que significa seguidor de Cristo, ¿verdad? Ser un imitador de Él. Y cuando nosotros, hermanos, hablamos del discipulado cristiano, o cuando la Biblia habla del discipulado, ¿de qué está hablando? Fíjate, hermano, que en pantalla tenemos siendo diligentes en nuestro discipulado cristiano. Y quiero enfatizar esto porque no estoy diciendo siendo diligente en el discipulado cristiano, sino en nuestro discipulado cristiano. ¿Por qué quiero hacer esta distinción? Porque cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros aprendemos esta verdad. No importa los años en que usted lleve en la iglesia. Usted puede llevar 5 años, 10 años, 1 año, 20 años, 50 años en la iglesia. No importa el tiempo que usted lleve en la iglesia. Si usted está en Cristo, usted necesita ser discipulado en Cristo. Usted necesita hacerse disponible para ser discipulado por otro cristiano en su caminar con Cristo. Ahora, usted se preguntará: pastor, ¿qué es el discipulado cristiano? Bueno, el discipulado cristiano, hermano, es el proceso formativo continuo de un cristiano a la imagen de Cristo. Eso es lo que se refiere a la Biblia cuando habla de el discipulado cristiano: a un proceso formativo y ¿cómo? Continuo. Porque continuamente tú y yo necesitamos ser transformados a la imagen de Cristo.
No importa los años que llevemos en la iglesia, todos necesitamos crecer. Todos necesitamos, hermanos, que otros cristianos nos disipulen, nos ayuden en este proceso formativo continuo. Y en este caso específico, el autor de los Hebreos no dice explícitamente a qué cristianos tenemos que imitar. Él solamente dice a los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por las palabras que él usa y porque, como usted le vio en los versículos que le siguen, él pone el ejemplo de Abraham. Probablemente, hermano, él se está refiriendo a la lista de cristianos que está en Hebreos capítulo 11, a los héroes de la fe. ¿Y por qué esto es importante? Porque, amados hermanos, el autor de los Hebreos llama a estos hermanos a mirar a estos héroes de la fe para imitar la manera en la que estos hombres y mujeres vivieron por la fe. Y es ahí a donde él pone el ejemplo de Abraham, que Abraham, no por gusto, es llamado el padre de la fe. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros, hermanos, no podemos pasar por alto, hermano, el papel fundamental que el discipulado bíblico y cristiano juega en el fortalecimiento de nuestro sentido de seguridad eterna. El discipulado cristiano juega un papel fundamental en esto, hermano. ¿Sabes por qué? Porque, amados hermanos, todos nosotros necesitamos ver, aprender de otros hermanos que han dado evidencias de madurez cristiana y de perseverancia. Y esto es parte vital de nuestro proceso de santificación. Mi amado hermano, es por eso que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, en el capítulo 11, verso 1, no lo busque porque se nos va el tiempo, pero en el capítulo, hermano, 11 de la primera carta a los Corintios, Pablo le dice: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Lo que él está diciendo es a la iglesia: hermanos, mírenme a mí, imítenme en la manera que yo imito a Cristo. ¿Por qué, amados hermanos, Pablo le decía esto? ¿Y por qué el autor a los Hebreos, hermanos, llama a estos hermanos a imitar a los héroes de la fe? Porque el discipulado cristiano juega un papel fundamental en tu crecimiento en Cristo. De la misma manera que es imposible crecer en Cristo y ser fortalecidos en nuestra fe, amados hermanos, sin ser diligentes en escuchar la palabra de Dios, de esa misma manera, escúchame bien, de esa misma manera es imposible crecer en Cristo si no somos discipulados por otros hermanos que han dado evidencias de verdadera salvación. Ahora, ahorita te hacía una pregunta y te preguntaba: ¿estás siendo tú diligente en el cuidado de tu salvación? La pregunta que ahora te hago es esta: ¿tú estás siendo discipulado por alguien? ¿Tú estás siendo discipulado por un hermano? ¿Tú has buscado un hermano en tu iglesia local que tú puedas decir: hermano, discipúlame, yo quiero aprender de ti, cómo tú vives tu fe? ¿Quién te está discipulando, hermano? Si nadie te está discipulando, yo quiero animarte en el nombre de Cristo: busca un cristiano maduro en tu congregación. Busca un hermano que te discipule en tu caminar con Cristo. Tú y yo necesitamos, hermano, ser discipulados. Tú y yo, en nuestro caminar con Cristo, necesitamos, hermanos amados, imitar la manera en que nuestros hermanos maduros viven por la fe, de la misma manera que lo hizo Abraham. No importa el tiempo que lleves en la fe, tú necesitas imitar como otros cristianos imitan a Cristo. Porque de esa manera vas a crecer. Quizás usted se dirá en esta mañana: pastor, en teoría eso suena muy bien,
Pero yo no conozco, desafortunadamente, no conozco cristianos maduros a mi alrededor. Y eso pudiera ser una opción, una posibilidad. Pero aún cuando quizás tú no puedas identificar cristianos maduros en tu congregación, lo cual es improbable, pero si ese fuera el caso, tenemos en la Biblia una lista de hombres y mujeres que vivieron por la fe como lo hizo Abraham. Y hoy dan testimonio en el cielo de que Dios es fiel, de que vale la pena seguir a Cristo. Esta multitud de testigos da testimonio de que, amados hermanos, Dios verdaderamente es fiel en cumplir sus promesas. Como lo fue, y el ejemplo perfecto de esto lo tenemos en Abraham. Amados hermanos, tú y yo necesitamos ser, fíjate hermano, como dice Hebreos capítulo 6, el verso 13, dice, perdón, el verso 15, dice, y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Tú y yo necesitamos imitar no solamente la fe de hermanos maduros, la manera en la que hermanos maduros viven por la fe, sino que también para nuestro crecimiento necesitamos imitar la manera en que hermanos maduros esperan con paciencia la consumación de nuestra redención. ¿Sabes cuál es uno de nuestros mayores problemas, hermanos? ¿Sabes por qué muchas veces nos desanimamos y nos debilitamos en nuestro caminar con Cristo? Porque nosotros no somos pacientes. Nosotros queremos que Dios obre en nuestro tiempo y a nuestra manera. Dios es fiel en cumplir sus promesas. Y de eso la Biblia da testimonio. Y de eso Abraham da testimonio. Dios no se tarda en cumplir lo que ha prometido. Pero para alcanzar y para ver la realización de la promesa de nuestra glorificación, necesitamos, como Abraham, esperar con paciencia en Cristo. Abraham fue un ejemplo, hermano, para los creyentes, no solamente de fe, sino de paciencia. Dos virtudes que son indispensables para poder, hermano, permanecer firme en nuestra seguridad de salvación. Mira conmigo, hermano, estos dos textos de la Biblia. Vamos a ir al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 12, verso del 1 al 4. Génesis capítulo 12. Verso del 1 al 4. Amén. Genesis chapter 12, verse 1 to 4. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera, hermano. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos a hacer una pausa aquí. Para los que no conocen la vida de Abraham, que como decía hace un momento es conocido como el padre de la fe, no nació en un hogar cristiano, como diríamos en este tiempo. Él no nació en una cuna de oro de la cristiandad. Abraham era un hombre pagano. Abraham era un hombre idólatra. Abraham era un hombre que era enemigo de Dios, hasta el día en que Dios por su gracia lo llamó, como te llamó a ti y a mí a la salvación. Y cuando Dios le llama, Dios le da una promesa, pero Dios le da instrucciones, y Él le dice: vete de tu tierra y
de tu parentela. Salte de ese mundo y sígueme. Imagínate por un momento, ponte por un momento en el lugar de Abraham. Un Dios que tú no conoces, que te dice, deja todo lo que para ti representa seguridad y estabilidad. Deja tus propios dioses. Deja tu religión y sígueme. Abraham lo oyó y creyó. Y siguió a Dios. Y Dios le da una promesa. Y es aquí donde el verso 4 se vuelve interesante. Dice el verso 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Pausa. Como hemos dicho siempre, la verdadera fe te lleva ¿a qué? A obedecer. Y entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Y Lot se fue con él. Y mira cómo termina el verso 4. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Amados hermanos, la mujer de Abraham no podía tener hijos. Y Dios le promete a este hombre de 75 años que él lo iba a multiplicar, que él lo iba a hacer de bendición para todas las naciones de la tierra, las familias de la tierra. 75 años, no había tenido hijos. Su mujer es estéril, no puede tener hijos. ¿Qué probabilidades humanas había de que Abraham llegara a tener un hijo? Ninguna. Imagínate cuando Abraham escuchó esa promesa, te multiplicaré. ¡Wow! En 9 meses estoy cargando a un pequeño Abraham en mis manos. Digo pequeño Abraham porque si fuera como nosotros, por ejemplo, si eso me hubiera pasado a mí, yo hubiera dicho, en 9 meses tengo un Carlito en mis manos. Pero bueno, hermanos, seguro que esa fue, ponte por un momento en el lugar de Abraham. Aparece Dios en los siglos y Dios le promete, te voy a multiplicar. Ahora, teniendo esto en mente, ve a Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Y mira, amados hermanos, estos versículos. Versículo 1 al 5. Amén. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 21, versos del 1 al 5. Entonces el Señor visitó a Sara como había dicho. Dios es fiel. E hizo el Señor por Sara como había prometido. Sus promesas no cambian. Y Sara, escucha bien, y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Dios nunca llega tarde a sus promesas, siempre las cumple en su tiempo. Verso 3. Y Abraham le puso por nombre el nombre de Isaac al hijo que le nació y que le dio a luz Sara. Y circuncidó a Abraham a su hijo a los 8 días, como Dios le había mandado. Y he aquí la belleza del verso 5. Y Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. ¿Cuántos años pasaron entre que Dios le dio la promesa a Abraham y él vio el cumplimiento? 25 años. Y en 25 años Abraham, amados hermanos, experimentó muchos altos y bajos. Se desesperó muchas veces. Se vio tentado a no creer lo que Dios había prometido. Sin embargo, dice el texto que pacientemente, a pesar de todas las dificultades existentes, a pesar de todas las improbabilidades, Abraham esperó en el Señor. Y en el tiempo de Dios, Dios cumplió su promesa. Por eso Abraham es un ejemplo de fe y de paciencia al cual tú y yo debemos de imitar. Debemos imitar
la manera en que Abraham vivió por la fe. Debemos imitar la manera en que Abraham pacientemente esperó en el Señor. Oh, mi amada iglesia, tú y yo debemos, para poder crecer en nuestro sentido de seguridad eterno, tú y yo debemos ser diligentes en cuidar la salud de nuestra fe, y debemos ser diligentes en nuestro discipulado cristiano, en ser discipulados por otros hermanos que por la fe y la paciencia han heredado la promesa. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Quiero invitarte a que te pongas en pie y vamos a responder a este mensaje cantando, hermanos, este canto que tenemos en pantalla. Solo en Jesús.
inclines tu rostro ahí donde estás y ores al Señor. Quiero hermano amado, animarte a que tú muestres solicitud en el cuidado de tu alma. Muestra solicitud en el cuidado de tu fe. Sé diligente en buscar a alguien, a un cristiano maduro, que te ayude en tu caminar con Cristo. Tú no puedes solo, hermano. Nos necesitamos unos a otros. Tú puedes disfrutar de seguridad, de salvación. Y es mi oración que tú la puedas alcanzar en Cristo. Quiero hablar por un momento a aquellos que están aquí que no son cristianos. Hace un momento atrás leíamos un pasaje que decía el apóstol Pablo: por eso trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Yo quiero decirte a ti que estás sin Cristo, Dios te ha traído en esta mañana a su casa para que tú escuches su palabra. Tú necesitas saber en esta mañana que tú eres un pecador y que porque eres pecador estás bajo el justo juicio de Dios. Y porque Dios es justo, Él no dará por inocente al culpable. Pero hoy, mi amigo, en esta mañana tengo buenas noticias para ti. Cristo es poderoso para salvar tu alma. Amén. Tú no te puedes salvar. Él es suficiente y poderoso para salvarte. Pon tu esperanza en Él. Cree en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y tus pecados serán perdonados y Dios te dará vida eterna. Oh, mi amigo, ven a Cristo en esta mañana. Y ahí donde tú estás, dile: Señor, ten misericordia de mí. Oh, mi amigo, el placer del pecado es temporal, pero sus consecuencias son eternas. Y Cristo murió para librarte de la ira venidera. Ven a Cristo hoy. I want to speak to those who are here this morning that they don't know Christ yet. I want you to know this morning that you need salvation because you are a sinner. You are under just condemnation, and one day you will be before the Lord and you will give account for your life. You need salvation and you cannot save yourself. And that's why this morning I plead with you: repent, O sinner, and come to Christ. He is a powerful Savior. If you believe in Him and repent, you will be saved. Trust in Christ alone for your salvation. Heavenly Father, we come before you this morning with grateful heart for Jesus, our Lord and Savior, and the rock of our salvation. Amen. We praise your name for this security, for this assurance that we have in Christ. We are grateful this morning because the assurance of our salvation rests in the perfection of your character. And we praise your name for all the means that you are giving us to grow in our sense of security. I ask you, Lord, that you bless your word in our heart this morning. And I ask you in Jesus' name that you allow us to grow in that sense of assurance of salvation. Allow us, O Lord, to be diligent in the care of our soul and in our discipleship. I ask you this, O Lord, in Jesus' name. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo
sea con este tu pueblo desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz, estamos despedidos.